Jorge Glass pasó la primera noche en la cárcel 4 bajo resguardo policial. El vicepresidente pidió vacaciones mientras dura la prisión preventiva. Alianza País no llega a un acuerdo ante la situación política del segundo mandatario. Sectores de oposición inician recolección de firmas para impulsar un nuevo proceso de juicio político en contra de Glass. Guillermo Lasso del movimiento Creo dijo que votará sí en todas las preguntas de la consulta popular. IES enviará una propuesta de reforma para incrementar la pensión jubilar del seguro campesino. En lo internacional, tras la masacre en Las Vegas, despierta el debate sobre la libre tenencia de armas en Estados Unidos. Además, miles de manifestantes salieron a las calles en señal de protesta a los actos ocurridos tras el referéndum en Cataluña. Martes 3 de octubre del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora en la emisión estelar del Comercio TV junto a María Mercedes Castro. Muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda, amigos televidentes, tenemos el resumen de lo más importante generado el día de hoy. Iniciamos. Así es, en la cárcel 4, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, recibió la visita de su hermano, así como de su abogado defensor. El segundo mandatario hace uso de sus vacaciones mientras dura la prisión preventiva. Este día el movimiento fue mínimo en el centro carcelario donde permanece recluido el vicepresidente de la República, Jorge Glass, desde la noche del pasado lunes. El segundo mandatario en horas de la mañana recibió la visita de su hermano, quien evitó a las cámaras. Más tarde llegó su abogado defensor. A su salida, el doctor Eduardo Franco indicó que Glass pidió vacaciones mientras dura la prisión preventiva. Él ha pedido vacaciones, 2 meses de vacaciones, para evitar esta rumores de ausencia temporal. Él hace muchos años no ha salido de vacaciones. Además indicó que ya solicitó la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar al juez Miguel Jurado y que en las próximas horas presentará la apelación respectiva. ¿El brazalete podría ser también una opción? Me parece que esa decisión es muy vergonzosa a una persona que tiene una alta dignidad ganada en las urnas, y eso sería pues una humillación. El segundo mandatario llegó detenido desde Guayaquil el lunes cerca de las 23:30 en medio de un fuerte resguardo policial. Al interior de la cárcel 4 cuenta con escolta privada por su condición de vicepresidente de la República. Sigue siendo vicepresidente de la República, de manera que hay un grupo específico que da protección vicepresidencial en este caso. Eso no puede ser obviado. La ministra Alvarado indicó que Carlos Pareja Yanuseli fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, esto para evitar que tenga contacto con personas que son investigadas por el mismo caso. Para evitar que en algún momento exista la suspicacia de que se están transmitiendo información que puede poner de alguna manera en peligro la investigación. La ministra de Justicia confirmó que el tío de Glass, Ricardo Rivera, está privado de su libertad en la ciudad de Guayaquil. Donde él está es en la regional de Guayaquil. Ricardo Rivera y Jorge Glass, tío y sobrino, son investigados por el supuesto delito de asociación ilícita por el caso de corrupción de Odebrecht. En Quito informó Iván Casamen. Sin acuerdos terminó la sesión de la bancada de Alianza País, que había ofrecido tomar una posición política frente a la situación jurídica del vicepresidente de la República. Existen dos posturas totalmente opuestas dentro de las filas oficialistas que hacen imposible llegar a un consenso. Tercer intento y tercer fracaso. La bancada de Alianza País había sido convocada nuevamente la mañana de este martes para tomar una posición en torno al futuro político del vicepresidente Jorge Glass, y así lo anunciaban los aliancistas. Como país, como legisladores, como representantes fiscalizadores, tenemos que la responsabilidad de conocer y resolver estos problemas para el bien del país. Pero las posiciones eran totalmente contrarias. El ala correísta en defensa de Glass y pidiendo que aunque esté preso, no se lo puede condenar sin pruebas. Hasta este momento no hay pruebas contundentes. No hay pruebas que digan que el señor vicepresidente ha recibido algún tipo de transacción o ha manejado algún dinero. Ya le quitaron las funciones. Hoy está detenido. ¿Algo más? Mientras que el ala leninista ratificaba su posición, Jorge Glass debía dar un paso al costado. Yo me ratifico en mi posición. Yo creo que es lo correcto.
sin actuar como juez ni acusador, simplemente en aras del bienestar de todos los ecuatorianos. Con el dolor del alma, un hombre que yo lo he estimado muchísimo, pero definitivamente las condiciones, el marco jurídico en el que estamos ahorita nosotros atravesando es muy grave. Entonces yo considero que por la paz y por la tranquilidad de los ecuatorianos habría que tomar decisiones muy dolorosas. Tras 5 horas de reunión, el humo blanco no apareció. A pesar de la intensa discusión interna, las facciones en país no se dieron. La división es clara. Es difícil, sí, porque hay posiciones en cuanto a pedir un paso a un costado y hay posiciones en cuanto a esperar el pronunciamiento final del fiscal. Unos decían que la decisión final fue redactada en una resolución de apoyo al vicepresidente y que será la justicia la que actúe, aunque con esa posición no todos están de acuerdo. El estado de opinión no puede ser el mecanismo jamás que atente contra los derechos de ningún ciudadano. La falta de definiciones es para preservar una unidad, pero es inminente, o sea, que esto es un espacio político y hay que dar respuestas también políticas. Pero al final de la tarde, ese comunicado nunca se publicó. En país afirman que continuarán reuniéndose hasta encontrar una salida política al tema, aunque a estas alturas, las posiciones antagónicas en país han provocado más que una fricción interna. Informó Javier Gallo. Y sectores de oposición inician la recolección de firmas para impulsar un nuevo proceso de juicio político en contra del vicepresidente. Eso luego de que se detuvo al segundo mandatario y que según la oposición existen más pruebas que demostrarían la responsabilidad política del segundo mandatario. Juntos pero no revueltos, así se mostraron las bancadas de oposición en la Asamblea. En 3 ruedas de prensa diferentes, anunciaban que impulsarán un proceso de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente de la República, esto luego de su detención, y de que según los legisladores hay más pruebas que demostrarían su vinculación en los casos de corrupción. Todos los bloques de oposición han decidido presentar un nuevo juicio político. Iniciamos nuevamente la recolección de las firmas de los asambleístas para llamarle a juicio político a Jorge Glas, para censurarlo y para destituirlo en el seno de la Asamblea. Será un juicio político serio, responsable, con argumentos, sin insultos, sin descalificaciones personales. Para nosotros, primero está el país. Que el proceso es uno solo, aseguran, que con la información que se haría pública por parte de la Fiscalía, se podrá impulsar un enjuiciamiento enmarcado en lo que dicta la Constitución. Y será la Asamblea Nacional, ante el clamor de los ciudadanos, que tenemos que entender y saber de que hay que dar una viabilidad a este momento difícil de la institucionalidad del Ecuador, a través de nuestras funciones como fiscalizadores y jueces políticos, en este caso el vicepresidente de la República. La oposición requiere 46 firmas para presentar el pedido. Entre las causales para un juicio político en contra del segundo mandatario están el peculado, la concusión o el enriquecimiento ilícito. No se olviden ustedes que hay el informe en el caso Singue por peculado. No nos vamos a confiar que solamente se lo asocia ilícitamente al vicepresidente. Caminosca, la renegociación petrolera. Por su parte, en el oficialismo aseguran que pensar en un juicio político no es prudente, que ellos no lo apoyarán, ya que la justicia aún no se ha pronunciado. Sería muy irresponsable el poderse pronunciar sin tener los elementos necesarios o que sin se tengan los causales necesarios, como recoge el 129 de la Constitución y el 130 de la Constitución, para poder llevar adelante un juicio político. En todo caso, se espera que este pedido sea presentado a más tardar la próxima semana y conocer si esta vez el Consejo Administrativo de la Legislatura da luz verde a este enjuiciamiento. Informó Javier Gallo. El gobierno estaría analizando los escenarios jurídicos posibles para poder decidir cuál sería el proceso que se debe llevar a cabo para ocupar el cargo de vicepresidente mientras este cumple con el dictamen de prisión preventiva. Un posible reemplazo para el vicepresidente Jorge Glas, quien desde la tarde del pasado lunes cumple prisión preventiva por investigaciones en el caso Odebrecht, ya se analiza dentro del gobierno. Según Miguel Carvajal, secretario de la Gestión de la Política, habrá una reunión con el presidente Lenín Moreno para hacer un análisis jurídico y político sobre la detención de Jorge Glas. En el transcurso del día de hoy esperamos continuar con el análisis jurídico-político y el señor presidente tomará, ojalá en el día de hoy, alguna decisión que dé claridad sobre este tema en donde hay una evidente inhabilidad del señor vicepresidente.
a decir de Augusto Barrera, secretario de Ciencia y Tecnología. Estos escenarios podrían ser dos. El presidente de la República está analizando los escenarios jurídicos. Ustedes saben que perfectamente sobre eso hay una situación en relación a la ausencia temporal y otra en relación a la ausencia definitiva. El presidente está valorando precisamente esos escenarios. Pero que esperarán y respetarán las decisiones que tome tanto la justicia como la Asamblea Nacional en las próximas horas. En Quito informó Andrea Orbe. Y según los expertos constitucionalistas, la prisión preventiva del vicepresidente no prevé la pérdida inmediata de su cargo, sino una ausencia temporal, la misma que podrá ser cubierta por un miembro del gabinete designado por el presidente de la República. La prisión preventiva dictaminada por la Corte Nacional de Justicia en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, no implica que el segundo mandatario pierda su cargo de inmediato, pero según los expertos en temas constitucionales, se provocaría una ausencia temporal que podría ser suplida por el encargo a uno de los ministros por parte del presidente de la República. En tal caso, el presidente de la República puede designar a un ministro de Estado para que ejerza temporalmente ese cargo. Pero si el plazo de la ausencia se extiende por 90 días, para el doctor Gustavo Medina, el panorama es otro. Ausencia definitiva del vicepresidente de la República. Y en tal caso, el presidente de la República debe enviar a la Asamblea Nacional una terna para que dentro de esos 3 ciudadanos o ciudadanas se elija quién ha de ejercer la vicepresidencia de la República durante el tiempo que falta para el que fue elegido el funcionario cesado. Sin embargo, este criterio no es compartido por el doctor Juan Carlos Benalcázar y explica el porqué. El señor Glass tiene presunción de inocencia. Sí. Hay que probar su culpabilidad, eso dice el derecho, y después si se quiere declararle abandono del cargo, si se quiere calificar su privación de libertad como abandono del cargo, hay que ir a la Corte Constitucional y declararlo por la Asamblea. Y debe ser esto comprobado por la Corte Constitucional. En lo que sí coinciden es que existen otras formas por las cuales podría perder el cargo, y sería, por ejemplo, a través de un juicio político. Dependiendo del delito. Y ahí se sabe que son delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro o homicidio. Para iniciar ese juicio, hay un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Otra opción es la renuncia al cargo por parte del segundo mandatario, quien ha reiterado su posición de no dimitir, informó Alison Corral. Por otro lado, se instaló la audiencia de Petroecuador, donde está involucrado el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli, además el exgerente Alex Bravo. Esa diligencia tardaría alrededor de 8 días, donde 60 testigos deberán rendir su versión. Serán 8 días en que los jueces de la Sala Penal recogerán las pruebas periciales y documentales, además de las versiones de 60 testigos dentro del caso Petroecuador. La mañana de este martes se instaló la audiencia de juzgamiento contra Carlos Pareja Yanuseli, acusado de delincuencia organizada, quien estuvo representado por su abogado Reinaldo Zambrano. Dentro del caso también están procesados los exfuncionarios Marco C. y Diego T. y el exgerente de la estatal petrolera y ya sentenciado Alex Bravo, quien asistió en calidad de testigo. El abogado de Diego T. negó que durante los allanamientos realizados como parte de la instrucción fiscal se haya encontrado dinero que no ha sido justificado en poder de su defendido. Bueno, del ingeniero Tapia tengo entendido que está justificado. Eso es lo que me corresponde a mí. A él no le han encontrado dineros entumbados. Eso fue a otro señor, tengo que entendido que es el señor Calvo Piña. Entonces, la pregunta específica sería si al señor Calvo Piña eso tendrá que responder su abogado. Yo lo único que le puedo decir es de que al señor Tapia se ha justificado legalmente la procedencia de algún dinero que dijeron que encontraron. Durante la diligencia, el fiscal José Maldonado indicó que dentro de la investigación el delito se habría cometido entre el 20 de marzo del 2011 y el 20 de julio del 2015 y que los 3 procesados actuaron durante la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Por su parte, el abogado de Marco C. criticó que se tome la versión del ya sentenciado Alex Bravo dentro del proceso, ya que es una persona condenada. Estaría desnaturalizando el testimonio de uno de los que ahora son
condenados en el presente caso, pero eventualmente puede generar una nulidad procesal. Además, insiste en la inocencia de su defendido. Ya consta en el país, llegó la semana anterior, una asistencia penal internacional desde Panamá, en la que decía que no es ni socio, ni directivo, ni partícipe, ni accionista, ni tiene ningún tipo de relación con esa compañía. Ese que fue el elemento más importante de la Fiscalía, no existe. Entraron dineros en los techos de la casa de otro de los procesados. De la manera en la que la Fiscalía presentó, a través de una publicación en Twitter, las imágenes de los allanamientos, dieron a entender que el dinero en los techos se encontró en el domicilio de Marco Calvo Piña, cuando realmente no fue así. Y ese mito se difundió a punto de que es ahora, se puede decir, de conocimiento público, que supuestamente el señor Marco Calvo Piña tenía plata en los techos, cuando realmente esto no sucedió así. Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos, ya cuenta con una sentencia de 5 años de prisión por el delito de cohecho y se enfrenta a otros cargos por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se habrían cometido en Petroecuador. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Vamos con otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, reveló las 7 preguntas que serán planteadas en la consulta popular y referéndum. Los cuestionamientos están basados en temas de corrupción, reelección indefinida, entre otros. La Corte Constitucional deberá calificar su contenido para ser enviado al Consejo Nacional Electoral. La primera pregunta hace referencia al castigo político para los corruptos. Aquí se enfoca en los servidores públicos y empresas involucradas en actos de corrupción. Dichos empleados no volverían a ser funcionarios públicos y las empresas tampoco podrían contratar con el Estado. La segunda pregunta tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí se propone el cese inmediato de los actuales miembros del organismo, designando un consejo de participación transitorio hasta que se estructure un mecanismo que permita una nueva designación por votación popular. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En esta interrogante se busca dejar sin efecto la enmienda constitucional hecha por la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 que permite la reelección indefinida. La cuarta pregunta incluye la ley de plusvalía. En esta se consultaría al soberano si está de acuerdo en que se deba eliminar la ley de plusvalía, pues se considera que no ha cumplido con su objetivo central y habría generado efectos negativos en el sector de la construcción. La quinta pregunta sobre el Yasuní plantea si los ecuatorianos están de acuerdo con ampliar en 50 hectáreas la denominada zona intangible del Yasuní y reducir a la tercera parte el área de explotación petrolera en los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini de esta zona biodiversa. La sexta pregunta, la minería. En esta se consultaría si se debe restringir la minería metálica en zonas protegidas, intangibles y centros urbanos. Y la última pregunta está pensada en los niños, niñas y adolescentes. Se busca consultarle a la ciudadanía si considera que los delitos sexuales hacia los niños, niñas y adolescentes no deberían prescribir, para así garantizar sanciones en este delito. En Quito informó Adriana Rojas. Según el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, la pregunta de la consulta popular que hace referencia a cambios en ese poder estatal afectaría a la institucionalidad del Estado. La segunda pregunta de la consulta dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde, pudiendo de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al anexo 3. Es una afectación total a la institucionalidad del Estado, ¿no? Lo que se está haciendo. Esa fue la reacción de Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien cuestiona que un consejo transitorio tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde. Serán los que deciden la suerte y el futuro de todos los que el Consejo de Participación Ciudadana ha nombrado, y viendo desde Fiscal General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, se limitó toda la participación ciudadana, se limitó los méritos de quienes van a ser consejeros, se limitó
los conocimientos y las capacidades de quienes van a ser consejeros. Se limitó a la ciudadanía el proceso legítimo de impugnación ciudadana. Eso para mí es un asalto a la institucionalidad del Estado por parte de una camioneta del reparto. Defiende el trabajo efectuado, pese a las críticas que han surgido de diferentes sectores sociales. No se está cuestionando eso, lo que se está diciendo es: yo quiero tomarme las instituciones de control y lo voy a hacer, literal y claro. Descarta que lo que quieran es aferrarse al cargo. No nos hemos reunido, no tenemos una postura institucional como consejo, mi posición es personal mía. Informó Héctor Romero. El movimiento Creando Oportunidades en Lista 21 se pronunció a favor del sí en la consulta popular propuesta por el Ejecutivo. Su líder, el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, aclaró que siguen manteniendo distancia crítica con el régimen de Alianza País. La bancada de Creo en la Asamblea Nacional apoyaremos estos principios por los que hicimos campaña desde mayo del 2014. Así el líder del movimiento Creo afianzó su apoyo al llamado a consulta popular y a la respuesta afirmativa en los 7 apartados propuestos por el presidente Lenín Moreno. Eso sí, dejó en claro que no se han alineado al verde. Movimiento Creo es un movimiento de oposición. Obviamente que debemos apoyar esa consulta popular, porque está llena de propuestas basadas en los principios en los que nosotros creemos, como la alternancia en el poder. Esto no significa que no continuemos con nuestro espíritu crítico. Junto a su partido cree que sí faltaron temas por abordar, por ejemplo, la derogación de la ley de comunicación, pero que eso se podrá hacer vía reformas en la Asamblea. Confirmó que su movimiento hará campaña en las calles. Ahí siguen los mismos funcionarios que creen que la solución para el Ecuador es más impuestos a los ciudadanos y más deuda pública. Y eso es un error. Considera adecuada la actuación fiscal sobre el vicepresidente de la República, pero me hubiera gustado que lo que hoy conoce el Ecuador se hubiese conocido el año pasado. Eso denota claramente que alguien escondió información, que alguien no quiso que los ecuatorianos sepamos lo que hoy conocemos y quizás, cuidado, sigue esa actitud de que alguien no quiere que conozcamos lo que vamos a enterarnos probablemente después de 2 y 3 meses. Y ante la pregunta de la consulta popular que eliminaría la reelección indefinida, bloqueando otro periodo de Jaime Nebot, se le preguntó si sería la ficha de Creo para competir por el sillón de Olmedo. Yo no descarto personalmente esa posibilidad. Informó Enrique Muñoz. Seguimos con este tema. Yas Unidos califica como ambigua la pregunta número 5 impulsada por el Ejecutivo para la consulta popular. La organización ambientalista pide claridad. Por otro lado, Unidad Popular afirma que las preguntas recogen el sentir del pueblo que quiere un cambio y anuncian que iniciarán una campaña por el sí. Las primeras reacciones tras el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre las 7 preguntas que incluiría la consulta popular llegaron de Yas Unidos y Unidad Popular. Yas Unidos cree que la 5ª pregunta es ambigua. Esta dice: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Necesitamos en estos días que quedan hasta que se venga la consulta saber y especificar hacia dónde se va a extender 50.000 hectáreas que no son suficientes para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Obviamente la ampliación de la zona intangible también debería ir hacia las zonas en donde ya se ha comprobado que existe presencia de pueblos en aislamiento. Creen necesaria la intervención de la Corte Constitucional, quien deberá dar luz verde a la consulta. Lo que pedimos al gobierno y tanto a la Corte en estos 20 días que quedan justamente para definir las preguntas es que se definan justamente los alcances de la misma. Lo que vamos a hacer también es pedir audiencia a la Corte Constitucional para que justamente quede una pregunta clara, que sean los ecuatorianos los que decidamos conscientemente sobre la explotación del parque. Unidad Popular hace una lectura más amplia de las preguntas y no tiene reparos. Unidad Popular tomó la decisión de llamarle al pueblo ecuatoriano a votar sí en todas aquellas. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular,
cree que las preguntas recogen el sentir del pueblo ecuatoriano, que demanda cambios. Porque se está recogiendo la esencia de la lucha contra la corrupción, cuando hablamos de recuperar los bienes de los corruptos y prohibir su participación en la vida pública. Desde ya anuncian efectuar campañas por el sí y estar pendientes que la Corte Constitucional no ponga trabas a la consulta. Por ello hacemos un llamado a toda nuestra militancia de Unidad Popular y a los pueblos del Ecuador que hemos estado en las calles luchando por la libertad, por la vida y los derechos, a organizarnos para hacer una campaña a nivel nacional por el sí a la consulta popular. Informó Héctor Romero. El sector de la construcción reacciona ante la inclusión de la derogación de la ley de plusvalía como una de las preguntas de la consulta popular. Según los constructores, la normativa ha generado grandes afectaciones económicas. La noche de este lunes, el primer mandatario, Lenín Moreno, dio a conocer el contenido de la consulta popular. Una de las 7 preguntas se refiere a la derogación de la ley de plusvalía, que fue aprobada en diciembre del 2016. Somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia, que se logra en un predio por la inversión pública. Y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. La inclusión de esta pregunta fue solicitada por varias organizaciones sociales, en especial por el sector de la construcción, el área mayormente afectada por esta ley. Que el empleo adecuado se redujo el 25%, es decir, más de 80,000 personas se redujeron en el trabajo que es formal. Desde el sector dicen estar seguros que contarán con el respaldo ciudadano en las urnas para su derogación, pues dicen es una ley que ha generado pérdidas no solo para su área. Queremos que la población entienda que esto es bueno para la sociedad. Es falso lo que se dice que esto es para fomentar la especulación de la tierra. Nosotros como constructores somos los principales interesados en que la tierra valga menos, porque ahí hacemos hasta más negocio. Pero la ley actual en ningún momento trataba temas sobre la especulación, sobre el control de la especulación. Solo el título era bonito, pero el resto no era bueno, tanto así que inclusive los ingresos fiscales se redujeron por esta ley. Y es que según mencionan, los proyectos de construcción se han reducido en un 50% durante este año. Incluso el Banco Central del Ecuador explicó que este es uno de los sectores que menos crecimiento ha tenido. Aprobación de permisos de construcción en Quito, por ejemplo, más del 60% en metros cuadrados se redujo la construcción que hacen los privados para los privados. Son cifras realmente que demuestran que la construcción estuvo muy afectada desde que se comenzó a hablar y desde que se implementó la ley de plusvalía. Ahora el sector deberá esperar hasta que la Corte Constitucional apruebe o no las preguntas para que se pueda llevar a cabo la consulta. Informó Alison Corral. Y atención, de última hora, el Consejo de Administración de la Legislativa CAL inadmite el pedido de juicio político en contra de Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Nos vamos a enlazar con Adriana Rojas, quien está en la Asamblea Nacional, para que nos dé los detalles. Adriana, muy buenas noches, cuéntanos. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, hace pocos minutos concluyó la reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL, en la cual, entre otras cosas, analizaron el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. A su salida, los legisladores indicaron que este pedido fue inadmitido, con 5 votos en contra de que proceda por parte de los legisladores del oficialismo y 2 a favor por parte de los asambleístas de oposición. Pero ¿cuáles fueron los motivos para que no proceda este juicio? Escuchemos lo que dijeron. La argumentación de los 5 legisladores del oficialismo tiene referencia a lo que ellos denominan falta de las pruebas, cuando nuestro argumento es que se hizo el anuncio de la totalidad de la prueba, pero las pruebas como tales tienen que ser sustanciadas en el juicio propiamente dicho. Sin embargo, así lo decidió por 5 votos a 2 el oficialismo. Los legisladores además indicaron que quedan muchas cosas inconclusas, sobre todo desde que el presidente del Consejo de la Judicatura asistió a la Comisión de Justicia. Hay muchas cosas por investigar, dijeron, sobre todo para que quede la puerta abierta para que se pueda proceder a un nuevo juicio político en contra de Gustavo Yalc. Escuchemos.
especialmente después de la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura a la Comisión de Justicia. En esa comparecencia, él reveló algunos de los casos más importantes en la aplicación del error inexcusable. Lo que no ha quedado terminado es el hecho de que hubo injerencia de la función ejecutiva dentro de la función judicial. Y ese tema deberá investigarse y, si llega el caso, presentarse un nuevo pedido de juicio político. Además, les consultamos a los legisladores y en esta reunión se trató la reducción de los sueldos para los legisladores. Sin embargo, indicaron que hasta el CAL no ha llegado ningún pedido. Sin embargo, señalaron que los legisladores ya se están ajustando los cinturones y, de ser necesario, lo harán aún más. Sin embargo, recalcaron que siempre se respete la autonomía de la Asamblea Nacional. Esta es la información que les tenemos a esta hora desde el Palacio Legislativo. Regresamos con ustedes con más información. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Gracias por traernos la información oportuna desde la Asamblea Nacional. Temas de última hora. Reiteramos, el CAL rechaza el pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura. Continuamos con María Mercedes. En los próximos días, las autoridades del IES enviarán al Ejecutivo una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social. Esto con el fin de incrementar el salario de jubilación del seguro campesino. $100 es la propuesta que el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, expuso al primer mandatario Lenín Moreno para el incremento de la pensión jubilar del Seguro Social Campesino, que actualmente bordea los $63. Empezaron ganando $3, se fue incrementando a 59, hoy por hoy está en 63.28. La propuesta, señor presidente, era de incrementar a $100 la pensión. Esto es absolutamente viable. Esta propuesta se dio en el marco de una reunión mantenida con el Ejecutivo, en la que se preveía revisar la misma, pero además conocer el estado financiero actual del IES. Nosotros tenemos ingresos en este año de $7.500 millones y tenemos egresos de $6.700 millones. El superávit, es decir, la cantidad en que los ingresos superan a los gastos, proyectado para este año, sería entre 500 y 800 millones de dólares. Entonces, no nos preocupa en la práctica la situación actual, es más, nos permite seguir haciendo una gestión de eficiencia y nos permite dar el tiempo suficiente como para dar respuestas de reformas legales y otras acciones administrativas que están previstas tomarlas viendo hacia futuro. Luego de 2 horas de reunión, el titular de esta entidad anunció que tras la exposición enviarán en próximos días la reforma de Ley de Seguridad Social al Ejecutivo, que específicamente tratará el incremento de la pensión jubilar. La misma deberá ser revisada por el presidente Lenín Moreno y, si el caso amerita, será trasladada a la Asamblea para su aprobación o no. En Quito, informó Andrea Urbe. En otro ámbito de la información, dueños de una clínica de rehabilitación clausurada son procesados por el presunto delito de asesinato en el caso que se investiga por la desaparición del joven David Romo. El pasado 30 de septiembre, un juez de la unidad de flagrancia dictó prisión preventiva contra los dueños de una clínica de desintoxicación por el presunto delito de asesinato, dentro del caso que se investiga la desaparición de David Romo, ocurrida en mayo del 2013. El fiscal explicó que los procesados son los dueños de una clínica de desintoxicación, clausurada tras un operativo hace 4 años, donde supuestamente exinternos vieron al joven Romo, quien habría recibido golpes, maltratos y posteriormente se produjo su desaparición. Este martes, en rueda de prensa, los abogados de los procesados denunciaron que existe persecución en contra de sus defendidos, por lo que califican la medida como injusta. La policía, sobre todo, necesita un culpable y todos están apuntando con él porque no tienen respuesta. Y hago la denuncia pública conjuntamente con mis colegas que esto es una persecución policial, que se ha forjado evidencia y esta es una denuncia bastante seria. Uno de los abogados señala que la información entregada por los supuestos testigos sería falsa y lo que buscan es inculpar a sus defendidos. Que la fiscal indujo a error al juez. Eso se llama fraude procesal. La fiscalía tenía pleno conocimiento que las versiones con las cuales está solicitando la prisión preventiva eran falsas. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, acudió a la Fiscalía General del Estado y mantuvo una reunión con un delegado de la entidad. Expresó que pese a la orden de detención en contra de los 2 ciudadanos, esto no revela las interrogantes sobre la desaparición de su hijo. Mi hijo continúa desaparecido. No, aquí podrán hacer muchos procesos por asesinato, por homicidio, por lo que quiera. Pero mientras no exista el cuerpo de mi hijo,
tendrán todavía que seguir investigando. La madre de David señala que la única versión es aquella que se ha manejado hasta el momento. Que mi hijo estuvo en el bus número 4 de la compañía Transhemisféricos. La prueba es que yo hablé con mi hijo. Muchas personas lo vieron en esa unidad. El teléfono fue encontrado en manos del hermano del controlador de esa unidad. El controlador reconoció haber robado el teléfono celular. Informó Priscila Cadena. Armas de fuego aprehendidas y 2 personas detenidas son el resultado de un operativo policial ejecutado en el sur de Guayaquil. Según las autoridades, la investigación de este caso tomó 3 meses y con ello se habría desarticulado a una banda dedicada al almacenamiento y alquiler de armas para delinquir. El operativo Fortaleza 135 se ejecutó en el Guasmo, uno de los sectores intervenidos por la policía en el sur de Guayaquil. Agentes de la sección de delitos contra la propiedad y la fiscalía allanaron 2 viviendas, encontrando en ellas 4 armas de fuego, 2 cartuchos y otros indicios de un presunto almacenamiento y alquiler de estas armas para el cometimiento de robos y asaltos. Estas armas que van a entrar al periciaje respectivo en miras de identificar si alguna de estas armas están relacionados con alguno de los eventos delictuales que se registran en nuestros archivos. Fueron detenidos Denler Manuel Q y Mabel Caterine N. Esta banda que se logró detener el día de hoy, ya se le hacía un seguimiento aproximadamente hace 3 meses, que sabíamos que estaban operando de esta manera, sobre todo en el sector sur, que ahora es el territorio intervenido. Es así que mediante técnicas de recolección de información, vigilancia, seguimientos y fuentes humanas, es que pudimos obtener esta información. A ver, son armas artesanales, los cartuchos son fabricación industrial. La Policía Nacional tiene competencia para investigar cualquier tipo de delitos y siendo que la competencia es de Fuerzas Armadas, nosotros también en aras de luchar contra la delincuencia hacemos estos operativos y se trabaja en todos los frentes. Este es el segundo caso de almacenamiento y alquiler de armas para delinquir que se registra en lo que va del año en la zona 8, es decir, en Guayaquil, Durán y San Borondón. Informó Marcela Maquilón. Recorremos el país. En Manta, un accidente de tránsito dejó 14 heridos. Los afectados son estudiantes de tercero de bachillerato de un colegio de la ciudad que se movilizan en una camioneta. 2 jóvenes se encuentran en estado crítico. El choque entre 2 camionetas dejó 14 personas heridas en Manta. Las víctimas, en su mayoría estudiantes que salían de clases de un colegio de la ciudad, se movilizaban en uno de los vehículos que les hacía el transporte. Todos eran estudiantes del colegio Bahía de Manta, se distinguían por el uniforme que vestían. Aproximadamente fueron 14 pacientes, 3 adultos y el resto eran adolescentes. El hecho ocurrió en la avenida 4 de noviembre y calle 317 a la altura del semáforo de Solca. Un choque lateral perpendicular con volcamiento lateral de un cuarto aquí en la intersección de la avenida 4 de noviembre y hasta el momento hay una sola persona identificada como conductor del vehículo blanco. Según la información preliminar, uno de los vehículos se pasó el semáforo en rojo. Producto de esta inobservancia es que se ocasiona el accidente de este siniestro de tránsito. Familiares y compañeros de los afectados llegaron hasta el hospital local para conocer las condiciones de los heridos. Algunos están bien, o sea, algunos están ya conscientes y otros, pero hay otros que sí están mal. Uno está inconsciente y porque bota sangre en el oído. Ya. ¿Cuántas graves en total? ¿Qué les han dicho los médicos? 2 están en el seguro y uno está aquí adentro. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En el sector de Cochapamba, al norte de Quito, una mujer fue encontrada muerta al interior de la vivienda donde residía. Aparentemente se trataría de un suicidio. Tras esta puerta negra se escondía una escena dolorosa y triste. Cuando ingresó a la casa, la pareja de la mujer se topó que estaba semisuspendida de una viga del dormitorio. Intentó ayudarla, pero la muerte se le adelantó, supuestamente llevada por problemas de hogar. Prefirió huir a los conflictos y se habría colgado utilizando una soga. Estaba un surco depresivo incompleto. Aparentemente lo que manifiesta el conviviente, que se había encontrado suspendida
una suspensión incompleta, aparentemente un suicidio. En la inspección del sitio donde supuestamente se colgó, los agentes de criminalística encontraron 2 cartas donde explicaba por qué tomó esa fatal decisión y pidiendo disculpas por dejar a sus 2 pequeños huérfanos de madre. Indican los personal de criminalística que existen unas 2 cartas posiblemente exculpatorias. 2 pequeños de 8 y 4 años de edad se quedaron en la orfandad. Las criaturas pasaron a cuidado de parientes maternos. Se llamó a la DINAPEN y a la vez se ha podido entregar a los familiares a una de sus tías maternas. Aparentemente no pudo más con su pesada carga, prefirió llevar los problemas a la tumba. Sumidos en el dolor y sin entender por qué de su decisión extrema, los parientes le siguieron a la ambulancia de medicina legal hasta el departamento forense para empezar los trámites de defunción en una muerte que sorprendió a todo un barrio. Lo que hemos hecho es proteger el lugar para que no se tope ni se dañe la escena del delito. Acabó con los problemas en la tumba, pero los problemas mayores quedaron en la tierra. Los pequeños sin su madre, que ajenos a la realidad no asimilaban la gravedad de lo que pasó y corrían inocentes a refugiarse en brazos prestados. En Quito informó Iván Casamen. Es momento de nuestra primera pausa aquí en El Comercio TV, amigos televidentes, pero al regresar en lo más destacado del acontecer internacional avanzan las investigaciones tras el tiroteo en Las Vegas, Estados Unidos. Además, se discute el tema de control de armas. Y por otro lado, continúa la tensión en España tras el referéndum de independencia de Cataluña. Esto y más al volver en nuestro segmento internacional en El Comercio TV. Amigos televidentes, ha sido un gusto haberlos informado esta noche. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas noches, María Fernanda. Así es, María Mercedes. Pasó el tiempo volando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.